el precio de Bitcoin continúa con el movimiento bajista. En vídeos anteriores hemos estado trabajando varias estructuras operativas durante todo este movimiento bajista en Bitcoin, hasta que en vídeos anteriores alcanzaba esta zona de soporte que recordemos que era la zona de compras que teníamos en la estructura principal, la estructura del gráfico diario, donde tenemos este soporte en los 61.240 y la resistencia en los 74.300. Pero ¿qué es lo que ha pasado en estas últimas horas? Porque hemos visto cómo finalmente el precio de Bitcoin rompía ese soporte, además con una ruptura, con un ligero aumento del volumen respecto a lo que había anteriormente, y tras esta ruptura hemos tenido un test de consolidación sobre la zona actualmente de la resistencia y rechazando una vez más esta dinámica bajista que está dominando toda la tendencia, para partir de aquí, con otro aumento significativo del volumen, confirmar el desequilibrio bajista hasta el siguiente objetivo que teníamos, que serían los 57.165. Ya en este nivel estamos empezando a ver algunas compras que aparecen con un pequeño evento climático sobre esta zona operativa, pero cuidado porque esto para Bitcoin son señales bastante negativas, son muestras de debilidad importantes en el corto plazo. Recordemos un poquito qué es lo que hemos estado comentando en vídeos anteriores también. Y es que en un inicio teníamos la zona de compras sobre este nivel y observamos la presión vendedora sobre esta zona de ventas de los 71.200 aproximadamente. Pero es que en este último movimiento alcista, después de haber limpiado mínimos y después de reingresar en la estructura, el precio no ha sido capaz siquiera de alcanzar este nivel. Se ha quedado cerca incluso de la zona del Value at a High. Y desde mi punto de vista, en esta situación, lo que creo que deberíamos de hacer es el pequeño ajuste que ya anticipaba en vídeos anteriores. Recordaréis que valorábamos una potencial estructura alternativa con cierta inclinación bajista y creo que las condiciones del mercado son las ideales para realizar este ajuste, por lo que vamos a quitar estos niveles de aquí y vamos a mantener la siguiente estructura, que sería, yo creo que algo tal que así. Sí, yo creo que vamos a dejar la estructura algo de este estilo, más o menos así, que es la que va a estar recogiendo gran parte de la acción del precio que estamos viendo. El tener esta inclinación bajista nos implica cierta debilidad y después de esta potencial sacudida, porque esto no ha cambiado en la estructura, hemos visto cómo el precio ha conseguido alcanzar la parte alta pero está volviendo a visitar la zona del soporte. Esto no son buenas señales. Lo único que podría salvar al precio en este caso sería un rechazo agresivo, pero igualmente que vuelva a visitar estos niveles creo que no es algo para nada positivo. Están limpiando bastante liquidez de longs y eso ya lo revisaremos más adelante en las herramientas, así que dentro de lo que cabe esto podría utilizarse para intentar conseguir liquidez para luego atacar con más fuerza. Pero si de verdad el precio tuviese mucha intención alcista, yo pienso que hubiese atacado con más agresividad en al menos la zona media. O sea, aquí podría haber aguantado y haber atacado ya con más fuerza. Pero si necesita buscar tanta liquidez, creo que el precio no estaba tan fuerte como podría gustarnos. Además estamos viendo cómo el BIPOC de la estructura está sobre la zona alta de la estructura y lo más probable en este punto es que el precio pueda intentar buscar equilibrio sobre este nivel. Si tenemos un rechazo gracias a estas compras que estaban entrando, quizás podríamos valorar un rebote hasta por lo menos esta zona de aquí, donde tenemos muy cerca el nodo de los 62.995 y tenemos la parte media de la estructura con cierta inclinación bajista. La operativa en esta estructura creo que va a ser bastante complicada. Es una estructura que está teniendo mucho desarrollo y debemos de fijarnos en las pequeñas huellas que vamos viendo día a día en el mercado para poder anticiparnos al movimiento cuando rompa el equilibrio, porque en algún momento el precio de Bitcoin va a romper el equilibrio en esta estructura y ese será probablemente el movimiento para el medio largo plazo. Las últimas huellas que hemos visto en el precio de Bitcoin durante todo este movimiento bajista, íbamos con
comentando que se observaban muchas huellas de debilidad, hemos tenido múltiples oportunidades operativas en short y ahora mismo, una vez hemos alcanzado esta zona de soporte, nos toca esperar para ver la reacción del precio sobre este mismo nivel, a ver cuál de los escenarios que hemos comentado se termina dando, para entonces poder sacar conclusiones de cara a la operativa. También no nos podemos olvidar de este mínimo que teníamos por aquí marcado sobre los 53.520, para que en caso de que podamos tener otra potencial sacudida en zona de mínimos, podamos esperar que el precio busque liquidez por debajo de esta zona. Aunque desde los mapas de liquidaciones hemos visto cómo durante este movimiento bajista y sobre todo en estos últimos niveles se están llevando bastante liquidez. La confirmación del desequilibrio bajista en este punto creo que se podría dar si terminamos rompiendo el soporte y si el precio acepta esta zona operativa de los 51.760. Y bueno, como estábamos hablando de mapas de liquidaciones, vamos a revisar ya las herramientas. Recordad que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo y también si queréis aprender a hacer trading y conseguir generar ingresos en el mercado, todavía tenemos algunas plazas disponibles en la academia, donde tenemos cursos de formación y también la comunidad privada donde damos contenido extra. En estas últimas horas, como os decía, vemos que se lleva mucha liquidez en zona de longs, de hecho ha terminado de liquidar toda esta zona operativa que está muy pero que muy cargada y de hecho vemos cómo los bots de alta frecuencia han acompañado en este último movimiento bajista. Hay intención de llevarse toda esta liquidez. Veremos si esta intención finaliza durante las próximas horas, porque ya con este pequeño rebote podríamos ver que han completado la búsqueda de liquidez que querían, que era toda esta que estábamos viendo aquí. Porque si seguimos bajando encontraremos más liquidez, pero está en niveles operativos aún más bajos, como por ejemplo estos 52.315 o sobre todo estos 51.780. Respecto a la liquidez de 100x, no se ha cargado en ningún nivel, el único que se había cargado era esta zona y se lo han llevado rápidamente. Liquidez de 50x sí que podemos destacar los 56.418, donde todavía queda liquidez. Por parte de los short, aunque se ha cargado un poco esta zona de los 61.550, no es tanta la cantidad que estamos viendo. Liquidez de 25x, se han llevado todo esto que había por parte de los long y vemos como en la zona de los 55.977 tenemos más liquidez. Ojo con esto porque se han terminado de llevar toda la liquidez que estuvimos comentando que había en 10x. Hoy Bookmap no vamos a poder revisarlo porque estamos teniendo problemas con los datos tanto en el multibook de versión de escritorio como podéis ver también en la versión online. No sé muy bien qué está sucediendo, pero espero que se pueda resolver durante los próximos días y a poder ser lo antes posible para poder también traeros esa información al canal. Ya me podéis disculpar, pero esto no está en mis manos. Y para terminar vamos a revisar de Kingfisher. Estamos viendo algunas zonas con muchísima liquidez en shorts. Tenemos sobre todo aquí a partir de los 64.080 muchísima liquidez hasta los 67.890. En caso de tener un rebote alcista podríamos tener esta zona como un potencial objetivo. En los CFDs vemos ventas agresivas por parte de Binance y también por parte de Coinbase. En los mapas de corto plazo también vemos más liquidez en zona de shorts. Este primer clúster llega hasta los 59.800 y luego tenemos aquí otro desde los 60.935 hasta los 61.275. Y en los mapas de High Leverage solo podemos revisar los de Binance porque parece que la opción multi no está funcionando correctamente y podemos destacar esta zona de los 59.320.